Tutieu envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. El episodio de hoy gira en torno a un solo encuentro. Lin entra en la casa de Yuri y Tutu para conocer a Titi, el recién nacido, sin saber si ese pequeño latido es una bendición o un problema. En el episodio anterior, cuando la señora Lan eligió el nombre Titi y decidió quedarse durante todo el mes, la tensión comenzó a crecer silenciosamente. Lin intenta convencer a su madre de volver a casa. Un pequeño incidente pone a prueba su amor, cuando el estómago de Titi se contrae de repente y la noche cae con una vigilia compartida que podría unirlos o separarlos. Veremos regalos ofrecidos, límites puestos a prueba y una decisión que cambiará la forma en que esta familia se mantiene unida. No aparten la vista de la pantalla porque los próximos acontecimientos sin duda los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que viene será aún más emocionante. Ayer terminó con una bendición cosida dentro de un nombre. En el silencio posterior al día del nombramiento, la señora Lan tomó la pequeña mano y eligió Titi, un sonido suave pero firme como una linterna colgando sobre la cuna. Uri escribió esas letras en un trozo de papel y Tutu las colocó bajo el marco donde ahora descansa una nueva fotografía. La casa se sumió en el sueño, pues por fin sabían cómo llamar a aquel pequeño corazón que latía. Bendición o problema. Las palabras no salieron de los labios de Lin, pero se reflejaron en su rostro como la luz de la mañana. Se detuvo a medio paso de la cuna de madera marrón. Su abrigo rosado captaba la luz tenue y la pequeña bolsa blanca en su mano emitía un suave crujido. El bebé dormía, su diminuto pecho subía y bajaba bajo la manta rosa y sus labios ligeramente fruncidos parecían saborear un secreto. Una paz profunda hacía que toda la casa respirara más despacio. El vapor del jengibre se elevaba desde la tetera. La señora Lan serena, como siempre, removía la cuchara en la tetera de té y servía sin apartar la vista de la cuna. «Bébelo mientras esté caliente», dijo dejando la taza sobre la mesa que Yuri ya había secado y ordenado con cuidado. Él se remangó moviéndose con la firmeza tranquila de quien teme hacer ruido. Tutu apoyó la mano en el borde de la cuna. «Le gusta más la luz suave», susurró. Uri corrió un poco la cortina. Una franja dorada se deslizó más cálida sobre la mejilla de Titi. El bebé suspiró. La habitación se calmó. Lin dejó el regalo con ambas manos. «Un babero», explicó sin apartar la vista de la cuna ni del paño. La vendedora del mercado lo bordó en la esquina. «Se siente correcto». Extendió la mano, pero no llegó a tocar. La retiró enseguida como si el aire alrededor ardiera. «Gracias, hija», dijo la señora Lan con la voz serena y la mirada cálida. «Todo lo que haga que el nuevo día sea más amable es valioso». Bebieron el té. Afuera las hojas de palma chocaban entre sí como cuentas de un rosario. Adentro los estantes de madera guardaban silencio. Los platos apilados brillaban como lunas blancas. Una escoba de paja descansaba en la esquina con paciencia. Esa mañana habría sido sencilla si la palabra hogar no se le hubiera atascado en la garganta a Lin. Esperó, pero al final no pudo más. Mamá dijo por fin, y la habitación se tensó como un hilo fino. «Podrías volver conmigo. La casa se siente vacía sin ti. Las noches son largas. Uri y yo ya nos llevamos bien. Podría cuidarte mejor allí». El silencio se deslizó por la habitación alto y delgado. Tutu levantó la mirada con un destello de culpa antes de esconderlo. Uri dejó el paño sobre la mesa con tanto cuidado como si temiera que hablara. Incluso la tetera pareció contener el aliento. La señora Lan no se apresuró. Nunca lo hacía. Lin respondió: «Ya hablé con tu hermana. Me quedaré hasta que termine el mes de cuarentena. Cuando el bebé esté estable, volveré a casa».
Si me voy ahora, mi corazón no estaría en paz. Los ojos de Lynn brillaron no por lágrimas, sino por el esfuerzo de contenerlas. El camino es largo, mamá. Te cansarás. Yo solo... Se detuvo apretando la mandíbula. No había ido allí para discutir, no en esa habitación que olía a jengibre y a nueva vida justo un día después de que su madre bendijera el nombre del bebé. Yuri se inclinó hacia adelante con voz baja y constante, el cuñado firme de siempre. Tía, reduciré mi trabajo por un tiempo. Estaré aquí durante el día. Yo cargaré lo pesado, pronto me recuperaré. Tutu añadió con una voz suave pero clara. Solo quiero que mamá esté tranquila. Su decisión también es mi respuesta, dijo Lynn. La señora Lan asintió con una dulzura que pesaba como una ley. Bien, entonces nos entendemos. La habitación pareció expandirse. Un gorrión trinó en el patio. La luz del sol se deslizó un poco más sobre la pared. Lynn respiró hondo y abrió el regalo. Era un babero color crema con un bordado fino y delicado. La letra T se unía a la figura de una golondrina como una bendición escondida entre los hilos. Se lo va a mojar todo con la baba, bromeó Lynn, con una sonrisa incompleta pero sincera. Pero elegí uno fácil de lavar. Es precioso, dijo Tutu, y práctico también. Tocó suavemente la mano de Lynn, un lenguaje entre hermanas que decía: te veo, te escucho, y por favor, no rompas esta mañana. Yuri salió al porche con la cesta de pañales. Cariño la llamó desde la puerta. Podrías comprar algodón pequeño y cebolla verde. El arroz de tu tía necesita un poco de color arriba. Lo dijo como quien tiende un puente, no como una orden, una invitación a formar parte. Iré enseguida, respondió Lynn, agradecida por esa pequeña tarea que le daba un respiro. Pero antes de salir, miró de nuevo la cuna. Mamá, no tardo. Ve con cuidado, hija, dijo la señora Lan con una voz que mezclaba consuelo y deber como dos mantas superpuestas. La puerta se cerró. Los sonidos del mercado se filtraron dentro: pescado, pasteles de arroz, la música del final de la mañana en el pueblo. Uri volvió. La cesta descansaba bajo el rayo de sol junto a la ventana. Tutu revisó los bordes de la manta alisándolos con calma y en ese instante sus hombros se relajaron formando una figura que cualquiera podría llamar feliz, si no temiera pronunciarlo. El tiempo se dobló en pequeñas tareas que parecían descanso. La señora Lan tarareó suavemente una melodía salida de la nada mientras la sopa se espesaba. Uri lavaba los platos alineándolos con cuidado como velas blancas. Tutu escribía en su cuaderno hora de lactancia, temperatura, dirección de la luz, columnas y flechas, una forma de ordenar el mundo mientras el cuerpo aún aprendía a dejar de temer. Lynn regresó con los brazos llenos de cebollas verdes, jengibre y algodón, sus pequeños tesoros. Están fresquísimos, mamá, dijo levantando el jengibre hacia la luz. Todavía huele a tierra húmeda. La señora Lan asintió con satisfacción. Córtalo fino. La sopa escucha mejor al jengibre que a los susurros. Rieron bajito compartiendo el momento. Las manos de Lynn se movieron con cuidado al lavar y cortar el jengibre, como si siguiera el ritmo de una danza cuyo compás aún estaba aprendiendo. Yuri colocaba uno por uno los pañales junto a la ventana, cada trozo de tela suave tendido bajo el cuadrado de sol. Gracias, dijo a Lynn sin adornos, y ese agradecimiento pareció cambiar la forma del aire entre ellos. El almuerzo fue sopa de pescado con cebolla verde tan fresca como la primavera. La señora Lan servía los tazones en un orden que todos comprendían sin palabras. Coman mientras esté caliente, dijo. El vapor traía consigo olor a recuperación, a sal y a promesas. Perfecto, dijo Tutu sonriendo mientras comía. Sonriendo. Yuri comía como un hombre que se inquieta cuando sus manos no tienen tarea. Está delicioso, dijo Lynn, pero lo que realmente quería decir era: quiero pertenecer a este lugar, solo que aún no sé dónde quedarme. Después del tintinear de los platos en el pequeño rincón de la cocina, Lynn bajó la voz. Mamá, antes fui demasiado directa.
No quise sonar ruda. Fuiste sincera, respondió la señora Lan mientras lavaba los platos. La sinceridad es el camino más suave, pero aún tiene peso. Pero mamá sigue aquí, dijo Lin, no como reclamo, sino como una verdad que ahora podía aceptar. Lo sé, respondió la señora Lan, y más adelante podrás cuidarme todo lo que quieras hasta que tenga que echarte de la cocina. Lin rió sin contenerse, una risa que sonó a liberación. Entonces me esforzaré por ser tan molesta como pueda, pero no demasiado, añadió la señora Lan, riendo lo justo para que Lin sintiera que era querida. Regresaron a la habitación. Yuri había limpiado la mesa y extendido un mantel nuevo. Titi dormía plácidamente bajo la manta rosa. Desde el medio paso de distancia que había mantenido toda la mañana, Lin preguntó, ¿puedo tocarle la mano un momento? Claro, susurró Tutu. Lin se inclinó sin levantar al bebé. Solo rozó con la yema del dedo esa diminuta articulación. La mano de Titi se abrió, se cerró y volvió a abrirse como una pequeña criatura marina probando el mundo. Algo dentro de Lin se aflojó, algo que había estado encerrado durante meses. «Hola, pequeñito», susurró. «Duerme bien». La señora Lan observó sin decir nada. Su mirada fue la bendición. En los labios de Yuri se dibujó una sonrisa leve, la recompensa de quien sabe detenerse a tiempo. «Iré a revisar el techo del taller antes de que caiga la humedad», dijo tras una pausa. «Volveré antes del atardecer». «No subas solo», advirtió la señora Lan. «No lo haré», respondió Yuri. Se cruzó con la mirada de Lin. «Gracias por lo de esta mañana». «No fue nada», dijo Lin, y por un instante casi creyó en sus propias palabras. «Voy a comprar también unos plátanos y pastelitos de arroz», añadió Lin. «Buena idea», asintió la señora Lan. «Los plátanos van muy bien con el té». Titi se movió un poco. Entre sus cejas apareció una diminuta arruga. Tutu dio unas palmaditas suaves sobre la manta, 2 veces pausa y 2 veces más. La arruga desapareció. «Ya lo anoté», dijo a su madre. «Ese ritmo. Para que mis manos lo recuerden aunque mi cabeza lo olvide». «Sigue escribiendo», respondió la señora Lan. «Escribir te ayuda a que el miedo no escriba por ti». La tarde abrió sus pequeñas puertas. Yuri lavaba la olla. Las almohadas se secaban junto a la ventana. Lin doblaba la ropa diminuta en cuadrados perfectos. No sabía exactamente cuándo el pulso de aquella casa empezó a incluirla, solo que en algún momento sus manos aprendieron por sí solas dónde colocar las mangas sin necesidad de mirar. Nhưng mà anh không bảo là của anh đang lên Phế đang nói chuyện của anh đang lên làm này nó nhanh Phế bảo anh đấy tiền bạc có thể thay đổi. Thế anh Hùng làm rất không làm với anh Thay đổi cái tình yêu anh Hùng không làm cái việc đó kiên định, không thể để qua những điều cuộc sống của mình như vậy được. Cái đó ấy chỉ là sự phục tùng, chỉ phải nên không thể để bà ta thắng từ yêu cha đầy sự quyết tâm trong lòng cô vẫn thực hiện sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể yên bên nhau? Không, Trang nắm chặt tay cô một cái mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn của họ đã dần thấm sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với Uzi. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.